Ya puedo ver, profesor. Ya, muy bien, bacán. Problemas del internet. Ya, vamos a empezar, ¿ya? A ver, hoy día vamos a ver 3 sistemas más, lo que son sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema urinario. ¿Ya? Hoy día vamos a ver 3 sistemas más. Vamos a ver, a ver. Cuando hablamos del sistema respiratorio, tenemos que ver primero lo que se ve a simple vista hacia afuera, ¿no? Lo que se ve hacia afuera, o lo que se logra apreciar hacia afuera, es la nariz, ¿no? La nariz logra verse hacia afuera. Entonces, en esta figurita podemos ver lo que por fuera se ve, ¿no? Por fuera tenemos que la nariz, su función básicamente es realizar el intercambio de oxígeno y CO2 entre el medio externo y básicamente la sangre, ¿no? Se intercambia oxígeno y CO2. Podemos ver estas pequeñas abultaciones que tenemos, estos repliegues, que vienen a ser la membrana pituitaria. Y si colocan el hisopo que se están haciendo las pruebas moleculares, entran por esta parte de acá, por esta zona, ¿no? Entran hasta la parte baja, ¿no? Normalmente toman la parte posterior de la mucosa, ¿no? Y también la parte inferior pueden coger para tomar un hisopado nasal, para detectar la prueba molecular. Bueno, entre las vías respiratorias tenemos primero para empezar las fosas nasales, ¿no? Son 2 tabiques largos, ¿no? Son 2 cavidades largas separadas por un tabique en la parte media. Por fuera tenemos unas cavidades y por dentro también tenemos otras cavidades. Las que están por fuera se llaman narinas, ¿no? Y las que están por dentro se llaman coanas. La nariz es impar, tiene la forma triangular, está formado por un esqueleto que presenta un hueso poroso, tiene hueco. Ese hueco poroso vienen a ser los senos paranasales, ¿no? Lugar donde se va a acumular lo que se llama la flema, ¿no? La flema se va a acumular, ¿no? La flema se acumula debido, pues, a un proceso infeccioso que podamos tener en esta parte, ¿no? Generalmente se llama la sinusitis, ¿no? Está formado por una capa muscular, la parte externa, gracias, tiene una mucosa. En este caso está dividido en 2 partes, la mucosa pituitaria amarilla y la mucosa roja, ¿no? Entonces, su relación por delante, como te decía, son las narinas y su relación por atrás de la nariz son las coanas, ¿no? Se comunican directamente con la faringe. Muy bien. Digamos, el sistema respiratorio, pues, debemos considerar que es uno de los elementos más importantes, ¿no? Porque se encarga de realizar el proceso de... Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, profesor, le escucho. Me fue la línea otra vuelta. Hola. ¿Me escucha? Listo. Entonces decía pues de que el sistema respiratorio, básicamente su función es intercambio de oxígeno, ¿no? Estos instrumentos que hoy en día se utilizan, por ejemplo, que se llaman los pulsioxímetros, miden la cantidad de oxígeno, ¿no? A través de uno de los deditos, cualquiera de los dedos. Busca eso, ¿no? Tratar de poder captar la cantidad de oxígeno que producimos. Entonces, cuando una persona produce poca cantidad de oxígeno, pues hay un problema, ¿no? Vamos a encontrar un problema que como consecuencia va a tratar de compensar este problema.
Hola. 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 You are currently the only person in this conference. Profesor. Hola. Hola. ¿Sí, me Sí, escucha? profesor, lo escucho. Hola. Se me va por... Ya, estábamos viendo que la nariz por fuera es uno de los primeros elementos del sistema respiratorio, ¿no? Tiene, está formado por glándulas sebáceas, está formado por piel, músculos, formado por un tabique. Habíamos quedado que está formada por una mucosa, ¿no? No olvidar que entre las narinas y las cuanas, las narinas por fuera y las cuanas por dentro, nosotros tenemos unos pelitos que se encargan de poder captar el polvo para evitar, ¿no?, que se nos complique, ¿no? Entonces, por fuera, a través de la llama de revisar si hay la presencia de una contaminación, ¿no? Luego tenemos los senos paranasales. Hola. Profesor, se lo Hola. escucha muy entrecortado. De los senos paranasales, que es la continuación del sistema respiratorio, ¿no? Donde encontramos que dice, ahí dice, por ejemplo, dice son neumáticas. Es como un neumático, ¿qué significa? Que es hueco, ¿no? Normalmente debe ser hueco porque por ahí ingresa el aire, ¿no? Ahí encontramos una mucosa que se llama la mucosa pituitaria. Tenemos dos tipos de mucosas pituitarias, la amarilla y la roja. Luego tenemos el maxilar superior frontal hacia adelante, el etmoide en la parte interior y el esfenoide, que se comunican los senos paranasales. Luego tenemos la faringe, que es el conducto medio entre los dos. Tiene la parte aérea y la parte digestiva, ¿no? Es impar y simétrico. Está conformado por tres partes. Una parte que viene a ser la parte superior, llamada rinofaringe, que se comunica con la parte externa, al exterior, que tiene la función respiratoria. Y otra parte que es la parte media, o llamada bucofaringe, que tiene que ver con la parte aerodigestiva, ¿no? Y finalmente tenemos la parte inferior, la parte baja,
que se conforma con la parte digestiva, ¿no? Entonces, la faringe está dividida en tres partes, en tres segmentos. La rinofaringe, la bucofaringe y la hipofaringe. Y cada uno tiene una función en particular. Uno es respiratoria, otra es aerodigestiva y la otra es digestiva. Tres partes. Entonces, ya vamos viendo la nariz, las narinas, las coanas, ¿no? Tiene la mucosa pituitaria, la parte interior. Luego tenemos los senos paranasales, ¿no? Es el lugar preferido cuando, por ejemplo, se acumula flema, ¿no? Produce la famosa sinusitis, ¿no? Y luego tenemos la faringe, ¿no? La faringe. Muy bien. Digamos. Hola, ¿me escucha? ¿Le escucho, señorita? profesor? Sí, le escucho. Ya va acá, sigamos. A ver, un momento. Sí, fue. Eso no aparece. No aparece, ¿dónde está? No aparece. Quiere continuar. No, continuar. Muerte, esta continuidad. Ah, me parece. Hola. Le escucho, profesor. Tengo, es como voy a avanzar. Un ratito, señorita, no avanza mi diapositiva. Uy, ya, profesor, entiendo. Un ratito. ¿Su internet es Movistar, profesor? Hola. Sí, profesor, le escucho. Me decía, me preguntaba, hola. Sí, profesor, si es que era Movistar su internet. Avanzando en ese orden. Bien. Vamos a ver.
caja de la fonación. Forma parte de la laringe, las llamadas cuerdas vocales. Destino, ¿no? Que es el espacio, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar ubicadas las pleuras, ¿no? La pleura es todo lo que reviste al pulmón. Entre el pulmón y la pleura hay un líquido que se llama el líquido pericárdico, perdón, el líquido pleural. El líquido pericárdico es de otro órgano que vamos a ver más adelante. Entre la pleura y el pulmón tenemos un líquido que se llama el líquido pleural. El pulmón es un órgano que se encarga del proceso de hematosis. ¿Qué cosa es la hematosis? Es el intercambio de gases, el intercambio de oxígeno, ¿no? Tenemos dos pulmones, como se pueden ver ahí, ¿no? Miren, ve, tiene 3 lóbulos, 1, 2, 3. Tenemos 3 lóbulos, entonces se supone que si tiene 3 lóbulos es el pulmón derecho, mientras que el izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, justamente donde usted ve, Profesor, no le escucho bien. el izquierdo 500, menos el izquierdo. Profesor, no le escucho. ¿Aló? Sí, profesor, se entrecorta. No le escucho, profesor. Solo escucho como ruido, pero no... Bajito, el volumen está bien bajo. El derecho tiene 10 segmentos y el izquierdo tiene 8 nada más. ¿Ya? El pulmón se encarga de realizar el intercambio gaseoso. ¿Ya? La unidad funcional, anátomo-funcional de los pulmones es el lobulillo pulmonar, ¿no? La unidad anátomo-funcional de los pulmones, ¿ya? Es, digamos, debido a que nosotros producimos una sustancia que se llama las interleuquinas. Hola, ¿me escucha lo que estoy hablando? Le escucho, profesor, sí le escucho. Entonces yo decía que el pulmón produce unas sustancias que se llaman, a nivel pulmonar se da una reacción inflamatoria cuando ya está el paciente en una tercera etapa ya, para esta enfermedad. Entonces, el cuerpo produce una sustancia que se llama las interleuquinas, como una medida de protección. El problema es que como el cuerpo no mide, se produce una reacción tan fuerte del cuerpo para este microorganismo que hace que el pulmón se inflame. O sea, a la vez que me protege, a la vez como que incendia el pulmón, le hace daño al pulmón. Por eso es que los pacientes cuando entran saturan muy poco ya, con 70, 60% de saturación. Esos pacientes están a punto de morir. Entonces yo decía, la pleura es una estructura que protege el pulmón y que en el momento de la respiración nos ayuda para evitar que se pegue la pleura al pulmón, ¿no? Debido a un líquido que se llama el líquido pleural.
de la pleura es una membrana serosa, son dos, una visceral y otra parietal. La visceral es la que cubre el pulmón, mientras que el parietal es el que tapiza la cavidad donde se encuentra ubicado el pulmón. La cantidad de líquido que hay entre el pulmón y la pleura, más o menos entre 50 y 80 mililitros, el líquido pleural. Cuando un niño tiene dificultad para respirar, muchas veces es que la pleura se pega al pulmón, genera un problema que se llama el distrés respiratorio. Fisiología respiratoria. A ver, cuando hablamos de fisiología hablamos de la funcionabilidad del sistema respiratorio. Entonces vamos a empezar primero tocando ventilación pulmonar. Si hablamos de ventilación pulmonar, hay dos. La inspiración, al momento que entra aire, de afuera hacia adentro, que más o menos nos toma 2 segundos. Y la expiración es lo que de adentro sale hacia afuera. La inspiración es la parte fisiológica activa del sistema torácico y de la parte pasiva del pulmón. Normalmente, cuando nosotros inspiramos, la presión que hay internamente es menor, es negativo, menos de una atmósfera que es normalmente. 760 es una atmósfera. En cambio, cuando es expiración, que demora 3, es todo lo contrario, ¿no? Ya se vuelve pasivo, ¿no? Para el tórax, pero para el pulmón se vuelve activo. Es todo lo contrario, es el inverso. En cambio, la presión que hay dentro hacia afuera es mayor, mayor de una atmósfera, 763 milímetros de mercurio. Señorita, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, ¿Alguna puede inquietud? continuar. Bueno, el audio no estaba tan bueno, ¿no? Pero sí logré entender lo que me explicaba. Ya, a ver, vamos viendo el sistema cardiovascular, a ver cómo nos va a ver. Cuando hablamos del sistema cardiovascular, hablamos del corazón. Y si dice vascular es a través de vasos, como las arterias, las venas y los capilares. Los órganos que tiene el sistema cardiovascular, en este caso es uno nada más, que es el corazón, se encarga de mantener al corazón en su posición, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre, ¿no? Pero busca mantener la circulación de la sangre. Recuerda que el sistema cardiovascular tiene dos tipos de sistema circulatorio, mayor y menor. Entonces, mira, ve, tenemos el corazón, que es hueco, pesa en promedio 300 gramos, ya un poquito más en el caso de las gestantes. Tenemos que se encuentra en medio de los dos pulmones, en una cavidad que ya habíamos mencionado, que se llama el mediastino. Se encuentra apoyado en el diafragma y ligeramente desviado hacia la izquierda, ¿no? Presenta tres estructuras básicas, que es el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio recubre la válvula. El miocardio es la parte más importante, es la parte contráctil del corazón, ¿no? Cualquier paro cardíaco que se dé es a nivel del miocardio. Y el epicardio es la parte externa del corazón. Ahora, así como en el pulmón tenemos una pleura, ¿no? En el corazón también hay una cubierta que protege, que se llama el pericardio, ¿no? Que vendría a ser su análogo de la pleura, porque también es visceral y parietal. La única diferencia es que en la pleura había líquido pleural. Aquí no, aquí lo que hay entre el pericardio y el corazón es un líquido que se llama el líquido pericárdico, cuya capacidad es máximo 50 mililitros. ¿Ya? 50 mililitros. Entonces, mucho cuidado. Tenemos líquido pleural, líquido pericárdico. Líquido pleural entre la pleura y el pulmón. Líquido pericárdico entre el pericardio y el corazón.
Digamos, el corazón se encuentra dividido en dos aurículas, que son la parte superior, y dos ventrículos, que es la parte inferior. En la aurícula derecha, que corresponde al lado derecho del corazón, tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior. En la vena cava inferior encontramos la válvula de Eustaquio. También tenemos el seno coronario, donde tenemos la válvula de Tevesio, y tenemos el ventrículo derecho, donde encontramos la válvula tricúspide, que presenta 3 valvas. Al momento de cerrarse se produce uno de los ruidos cardíacos. En la aurícula derecha, ¿ya? En la aurícula derecha debemos tener en cuenta algo muy importante, ¿no? La aurícula derecha, que corresponde al lado derecho del corazón, se considera pues una de las partes, así como el resto del corazón, en donde participa al momento de realizarse el circuito eléctrico, que lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de la aurícula izquierda, encontramos pues un agujero que se llama el agujero botal, ¿ya? Ahí donde dice aurícula izquierda debe ir a la aurícula izquierda, ¿ya? Encontramos el agujero botal. También encontramos las venas pulmonares, que son las que recogen el oxígeno procedente del cuerpo al corazón. Tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no? Que es donde encontramos la válvula bicúspide con 2 valvas, y en la aurícula derecha encontramos solamente en el feto. Cuando hablamos del ventrículo derecho, que es en la parte baja, encontramos la arteria pulmonar con sus válvulas sigmoideas, y son las que sacan sangre rica en CO2, ¿no? ¿Para qué? Para que se vaya al exterior y pueda ser purificado. O sea, salga el CO2 e ingrese oxígeno, ¿no? Se encuentra también la aurícula derecha, mientras que en el ventrículo izquierdo encontramos la arteria aorta. La arteria aorta con su válvula sigmoidea, y es la que se encarga de sacar la sangre del corazón. El sistema nodal, el sistema eléctrico que tiene el corazón, básicamente tiene 4. Es el nodo sinusal, el nodo sinoauricular, el nodo Key-Flag o marcapaso cardíaco. Es una pregunta tipo examen. Se encuentra en la vena cava superior, tiene un potencial de menos 50 y 5 a menos 60 milivoltios, ¿no? El nodo sinusal, no olvidar, es el que inicia el impulso cardíaco del corazón. Se encuentra al lado derecho. Tiene 3 haces: el hace de Torel, el hace de Bachmann y el hace de Peckinpah. Luego tenemos el nodo auriculoventricular, o llamado de Aschov-Tavara o marcapaso secundario, que se encuentra en el tabique interauricular, o sea, se encuentra entre las 2 aurículas, y se encarga de ver el retraso de la transmisión del impulso cardíaco. Luego tenemos el haz de His, que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo, ¿ya? Y por este haz de His es donde va a transportarse, ¿ya?, el impulso eléctrico. Finalmente, para ramificarse, las fibras de Purkinje, que se encuentra en la parte baja en los ventrículos. Digamos, en la fisiología cardíaca tenemos que entender qué es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la sístole y el diástole. Sístole de contracción, diástole de relajación. ¿Cuánto dura eso? 0.8 segundos. Tenemos 3, de los cuales se perciben 2. Primer ruido es grave, dura 0.14 segundos y su frecuencia está entre 25 y 45 Hz. Se da cuando la aurícula y el ventrículo se cierran. El segundo ruido es más agudo, dura de 0 a 1,11 segundos, más, un poquito menos, y una frecuencia de 50 Hz.
Se da cuando las válvulas sigmoideas que están en la parte baja del corazón se cierran. Cuando estas válvulas sigmoideas se cierran, el segundo ruido cardíaco. Y el tercer ruido, que es imperceptible, que es más suave y grave, se da por distensión, o sea, por relajación de los ventrículos. La frecuencia cardíaca normalmente está a 70 latidos por minuto. El corazón late 70 latidos por minuto. Cuando el corazón supera esos latidos o disminuye, hablamos de una taquicardia o hablamos de una bradicardia, ¿no? Cuando es mayor de 70 o es menor de 70. El gasto cardíaco se da entre dos. Se da entre la frecuencia cardíaca y el volumen con el que sale la sangre. Normalmente en promedio son 5 litros por minuto. La presión arterial es una relación entre la sístole y la diástole. Sístole 120, diástole 80. En algunos vas a encontrar, ¿cuánto es su presión arterial? 12,8. 12 la sistólica, 8 la diastólica. Y el pulso arterial es aquel que se ve en la parte del brazo, en el radial. Vamos a poder percibir que el pulso radial normalmente, su frecuencia, su pulsación está entre 60 y 90 pulsaciones por minuto. Cuando hay un aumento del pulso arterial, hablamos de una taquisficnia, muy diferente a la taquicardia. Y bradisficnia, cuando hablamos de una disminución del pulso cardíaco. Puede verse por muchos factores, ¿no? La variación del pulso arterial. Debemos tener en cuenta que entre los vasos que participan tenemos las arterias, las venas y los capilares. Una característica fundamental de las arterias es que las arterias salen del corazón y llegan a los ventrículos. En cambio, en las venas llegan al corazón, llegan a la aurícula. La arteria que están en los ventrículos, la aorta, por ejemplo, saca sangre del corazón. Las venas recogen sangre y lo llevan al corazón. En las arterias encontramos pues las válvulas sigmoideas. Cuando la válvula sigmoidea se cierra, se produce el segundo ruido cardíaco, ¿no? En cambio, las venas presentan válvulas que se tienen que cerrar para impedir el retroceso de la sangre. Las arterias son profundas, las venas son superficiales, ¿no? Las arterias, ya cuando se dilatan, por ejemplo, forman aneurismas, y las venas, cuando se dilatan, forman varices. Los capilares se llegan a formar debido a que hay una interacción, hay un punto medio, ya, entre la arteria y una vena. Entre una arteria y una vena, en medio debe haber un capilar, ¿no? Son conductos más finos donde se realiza el intercambio de gases. El sistema linfático forma parte del sistema cardiovascular, ¿ya? El elemento que participa acá es la linfa, y este circula a través de los vasos linfáticos. Tenemos órganos que se llaman tejidos linfoides o tejido linfático, y tenemos la médula ósea, ¿no? Dentro de los tejidos linfáticos que tenemos, por ejemplo, los ganglios linfáticos, las amígdalas, ¿no? El vaso, el timo, ¿no? El ganglio linfático, por ejemplo, se encuentran en todo nuestro cuerpo. Cuando tenemos una infección, por ejemplo, el ganglio linfático se infarta, se hincha y se hace como una bola. Normalmente es redondo o arriñonado, va desde milímetros o también hasta 2 centímetros. Su función, básicamente, es la producción de anticuerpos. Básicamente los ganglios linfáticos, ¿no? Ya, anticuerpos. Las amígdalas se encuentran localizadas por debajo de la faringe, ¿ya? Y en la base de la lengua. Por eso es importante que cuando hay una infección, por ejemplo, en la parte de la cavidad bucal, debemos ver a la parte lateral de las amígdalas, ¿no? Incluso en las mismas amígdalas, porque, por ejemplo, si hay una inflamación, yo debo de sospechar de un proceso viral. Pero si yo veo inflamación, muy irritado están las amígdalas y las paredes laterales, y veo puntitos blancos, entonces debo asumir que es una infección bacteriana. Hay 4 tipos. Tenemos las faringias, las palatinas en la parte superior, lingual en la parte baja y tubárica en la parte posterior. En total tenemos 7.
que viene a ser de 4 tipos. Su función es la de formar linfocitos y anticuerpos también, ¿no? Digamos, tenemos el vaso, ¿no? Que es otro órgano linfoide, se encuentra de acuerdo a los segmentos en el hipocondrio izquierdo, o sea, en el lado izquierdo, presenta 2 partes, uno que es el estroma, que forma la cápsula, la parte externa, y el parénquima, que es la pulpa. Recuerda que tenemos 2 tipos de pulpa, la pulpa roja y la pulpa blanca. Pero en función del vaso, lo que se encarga, ¿ya?, es de realizar la filtración, por ejemplo, de los antígenos circulantes, los que están rondando. Tiene que ver con la formación de linfocitos. Si te das cuenta, todos forman linfocitos. La hematopoiesis y la hemocatéresis. Por eso es que algunos consideran como cementerio de los glóbulos rojos al vaso. Pregunta de examen. Participa en el almacenamiento y liberación de oxígeno, forma la bilirrubina, tiene que ver, y la formación de anticuerpos y el proceso de la fagocitosis. El timo es otro órgano importante que hasta una cierta edad, que son los 16 años, está. De ahí se empieza a hacer un regreso hacia atrás. Entonces, eso se llama involución. Es una glándula endocrina, más o menos de 40 gramos. Su función es producir linfocitos, sobre todo linfocitos de tipo T, y tiene que ver con una hormona que se llama la timosina, ¿no? Que en determinado momento, cuando ya llegamos a alcanzar por encima de los 16 años, ya no producimos timosina. Involución. La sangre es otro de los elementos que participa en el sistema cardiovascular. Deriva del mesodermo, una de las 3 capas germinales. La sangre es de un color rojo viscoso y salado, ¿no? El volumen, bueno, va a depender de la edad, del sexo y la grasa corporal. En promedio, una persona con 70 kilos debe tener promedio de 5 litros. La cantidad de volumen de sangre aumenta cuando están gestando y disminuye, por ejemplo, en caso de quemaduras, claro, no es que hay pérdida, diarreas, ¿no? Las propiedades físicas es oxigenada, por lo tanto es de un color rojo. Su densidad entre unos 52 y unos 0.063 y su pH está entre 7.35 y 7.45. Entre sus funciones es respiratoria, porque lleva oxígeno y CO2, ¿no? Está ahí la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina. Es nutritiva, lleva nutrientes para el cuerpo, excretoria porque elimina la sustancia de desecho, inmunitaria porque produce anticuerpos llamados leucocitos y los linfocitos, y regula el equilibrio ácido-base de la célula. Aparte de la sangre, tenemos un componente que forma parte de la sangre, que es el plasma. Es amarillento, transparente, contiene muchos elementos, como carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero en sí el plasma, no te olvides, es la unión del suero más el fibrinógeno. Y la función del plasma es ser nutritiva, de coagulación, con la ayuda del calcio, ¿ya?, y mantiene la estabilidad de la sangre. Otro componente que tenemos después del plasma son los glóbulos rojo, blanco y plaquetas. A los glóbulos rojos también le llaman eritrocitos, hematíes, rubrocitos, normocitos. Hombre, 4.5 a 5.5. Mujer, de 3.5 a 4.5. En recién nacidos puede superar los 5. Hasta 6 millones puede llegar. Son responsables del proceso de la eritropoiesis y su tiempo de vida es más o menos 120 días. Le da el proceso de hemocatéresis después que ha cumplido los 120 días en el vaso, específicamente en la pulpa roja. También se puede dar hemocatéresis en el hígado, en unas células llamadas las células de Kupffer y la médula ósea. Su función, transportar oxígeno, pues, y CO2, ¿no? Darle color a la sangre, controlar el equilibrio ácido-base,
y participar en los pigmentos biliares, como la bilirrubina. Luego tenemos los glóbulos blancos. Son nuestra defensa, básicamente, ¿no? Los glóbulos blancos tienen que ver con nuestro sistema defensivo, ¿ya? Llamados también leucocitos, son más grandes que los glóbulos rojos, por lo general son esféricos, y tenemos entre 6.000 y 9.000, aunque algunos libros dicen entre 6.000 y 10.000, ¿no? Por milímetro cúbico. Se forma en la médula ósea roja y en el tejido linfóide, ¿no? Los ganglios linfáticos, se puede formar en el vaso, se puede formar en el timo, se puede formar, ¿no? Pueden ser granulocitos, porque en su citoplasma tienen gránulos como los eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Y a granulocitos, aquellos que no tienen gránulos, monocito y linfocito. Mientras que el glóbulo rojo dura 120 días, los blancos demoran horas o días, nada más. Tiene varias propiedades. Por ejemplo, los glóbulos blancos realizan diapedesis. Es la expansión de su membrana para poder ingresar a los capilares. Realizan un movimiento ameboideo de los pseudópodos. Su movimiento generalmente es 40 micras por segundo. Realizan quimiotactismo porque se orientan a través de las sustancias químicas que producen los microorganismos. ¿Quiénes van? Los neutrófilos y los monocitos. Realizan el proceso de fagocitosis, engloban microorganismos. Y se da la digestión enzimática. Entonces, los glóbulos blancos, su función básicamente es defensiva. Y tiene que ver también con la formación de anticuerpos y de alergias. Uno de los blancos que genera alergia o parasitosis son los eosinófilos. Las plaquetas, llamadas también trombocitos, gránulos de Visorrero o los corpúsculos de Zimmermann, o también llamados los corpúsculos de Hayen. Normalmente las plaquetas están entre 200 y 400 mil plaquetas por milímetro cúbico. Hay menos plaquetas, hay un problema, ¿no? Su formación se da a nivel de la médula ósea. Para eso necesita la presencia de un aminoácido llamada la treonina. Tiempo de vida entre 7 a 12 días. Su función básicamente es antihemorrágico, pues, ¿no? O sea, evita la hemorragia. Entonces, si evita que se dé la hemorragia, las plaquetas participan en la coagulación de la sangre, ¿ya? Protegiendo el endotelio vascular, el que reviste a los vasos sanguíneos. ¿Alguna pregunta hasta acá, señorita? No, profesor. Sigamos, vamos al sistema urinario, Pedro. Al sistema urinario le conocen como emuntorio. ¿Por qué emuntorio? Porque es un órgano depurante, elimina los desechos producidos en el organismo vivo. Tenemos los riñones que se encuentran ubicados a los costados de la columna vertebral, entre la dorsal 11 y la lumbar 2. El riñón derecho se encuentra más abajo, 2 centímetros más abajo que el izquierdo, y eso tiene que ver por el hígado. Debido al tamaño del hígado es que el riñón derecho está un poquito más hacia abajo. Son retroperitoneales porque se encuentran detrás del peritoneo. Tienen la forma de un frijol y el izquierdo pesa un poquito más que el derecho, por 10 gramos. O sea, el izquierdo pesa 150, el derecho pesa 140. Tenemos pues que entender algo. El riñón en su envoltura, por fuera, se le llama fascia renal. Y como está en la parte superior, antes, de frente, si tú lo miraras, se le llamará anterior o prerrenal, o llamada también la fascia de Toll.
Pero si vemos hacia atrás, la parte posterior, ya, o retrorrenal, la fascia de Sutherland. Internamente presenta una estructura que se llama el parénquima, ¿ya? Y el estroma. El parénquima tiene a la corteza, ¿ya? Tiene a la corteza y tiene a la médula, que es la parte más interna, ¿no? La corteza es periférica, es amarilla. Encontramos el laberinto de Ludwig, la cual va a estar dentro los corpúsculos de Malpighi y los túbulos contorneados. Tenemos dos túbulos contorneados, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Y hacia afuera el tubo colector O'Higgins. Luego tenemos la médula, es la parte más interna, es de color rojo, y encontramos a las pirámides de Malpighi, con las columnas de Bertin. Y la parte más íntima del pulmón está el estroma, que va a conformar la cápsula renal. Luego tenemos, ¿ya? Luego tenemos las vías urinarias. Entonces tenemos el riñón por un lado y por otro lado las vías urinarias. Las vías urinarias, las que llevan la orina. Partimos primero por los cálices, donde va a desembocar la orina, procedente del aparato yuxtaglomerular. Estos cálices son dos, menor y mayor. El menor, llamado de segundo orden, ¿ya? Está constituido de 10 a 12 cálices de segundo orden. Y el mayor, de 2 a 3 cálices de primer orden. Cuando se une el menor, se juntan para formar el cáliz mayor, este cáliz mayor da el paso a la pelvis renal, que es el receptáculo o embudo, donde se recepciona la orina procedente de los cálices, para poder ir a los uréteres. Son dos conductos cilíndricos delgados que van a transportar fundamentalmente orina. ¿De dónde? Desde la pelvis renal hacia la vejiga, ¿no? Hacia la vejiga, que es el siguiente elemento que forma parte del sistema urinario. La vejiga es una estructura que presenta 3 conductos, 2 de los uréteres, una de la uretra, que forma un triángulo que se llama el triángulo de Lietau. La vejiga es hueco. En el caso de la mujer, está por detrás de la pubis y delante del útero. Mientras que en el varón está detrás de la pubis. La pubis, si tenemos como referencia al sistema óseo, es la parte final, es la porción final. Y por delante del recto. De manera fisiológica, de 200 a 400 puede tener de orina. Pero si hablamos desde el punto de vista ya total, entre 800 hasta 1200, quiere decir que es elástico la vejiga. Tiene un trigono que se llama el trigono de Lietau, que resulta de la unión de 2 orificios, los uréteres, y un orificio que es la uretra. Y su función es almacenar orina, para posteriormente ser eliminado, ¿no? Luego tenemos la uretra, es fibromuscular. En el caso del varón es largo. Su uretra puede ser de 16 a 20 centímetros. Está formado por 3 partes: prostática, membranosa y esponjosa. En el caso de la mujer es corta, de 3 a 5 centímetros, y tiene que ver con simplemente la vía urinaria. En el cambio del varón es para orinar y para copular, es urogenital. ¿No? Esa es la diferencia. Por eso es que la mujer tiene más tendencia a contagiarse de una infección, por el tamaño de su uretra, el cual es corta. Como la uretra de la mujer es corta, entonces está más propensa a sufrir de una infección urinaria. En cambio el varón no. Como la uretra es grande, el hombre se comporta como asintomático. ¿Qué función tiene el riñón? Formar orina, ¿no? Forma la orina a través de 3 procesos como son la filtración, la reabsorción y la secreción, ¿no? Dentro del aparato yuxtaglomerular. Tenemos regula el medio interno, regula la presión arterial, gracias a la renina que se produce en el riñón, la hormona antidiurética que está en el riñón y la aldosterona. Participa en la depuración de metabolitos y estimula la eritropoyesis. También sintetiza amoníaco, que puede ir a la vía urinaria o puede irse al hígado para formar el ácido, para formar la urea.
tiene que ver también con la formación de la vitamina D. Cuando hay un problema de baja en la presión, se debe pues a un sistema que nosotros tenemos a nivel renal, que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. 3 componentes que participan en el riñón y que tienen que ver cuando la presión arterial disminuye. Luego tenemos, ahora sí, la orina. Normalmente es un color ámbar, pálido, claro, tiene urocromo y tiene urobilina responsables del color de la orina. Su turbidez es ligeramente turbio, no tan turbio, pero ligeramente turbio. Espuma es escasa. Si hay presencia de espuma es porque hay un problema, estás eliminando proteínas. Y olor sui generis, ¿no? Puede ser ácida o puede ser alcalina. Generalmente tiene agua, cloruro de sodio y otras sales. Normalmente podemos eliminar entre 1000 a 1500 mililitros de orina, o sea, litro y medio, en 24 horas. Ahora, en la orina vamos a encontrar algunas patologías que vamos a ver. Por ejemplo, la disuria. Tienes la disuria osmótica es ¿no? la frecuencia con la que tú orinas, pero hacia esa frecuencia le sumamos que tú tienes dificultad porque te duele, te arde para orinar, eso se llamará ya disuria. Incontinencia urinaria no puedes controlar, es imposible retener la orina. El tenesmo vesical es un deseo tan doloroso para poder eliminar orina. La eneuresis es cuando de noche te orinas, la emisión involuntaria, se llama eneuresis. Poliuria es cuando orinas bastante, más de lo normal. Oliguria es cuando orinas poco, ahí hay un problema, ¿no? Si orinas poco, significa que estás reteniendo agua. Anuria es cuando no orinas. Nicturia es lo inverso a la eneuresis, proceso inverso. Y la polaquiuria es la cantidad de veces que orinas en 24 horas. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, señorita? ¿Alguna pregunta? Continuemos, profesor. A ver, veamos. El 1. El 1. ¿Qué nos dice ahí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de la 1? Hola. Orofaringe. ¿Ah? Orofaringe. ¿Orofaringe? ¿Por qué cree usted? Le pregunto. Pues no, es que lo desconozco, profesor. Porque con el oído medio, como es rino, no, oído medio, profesor. Usted la saca por deducción. Hola. ¿Es oído medio, profesor? ¿Qué dice su pregunta? Por cuál no se comunica la rinofaringe. Así que, ¿oído medio? Espera un ratito, quiero verlo. La rinofaringe, dice. Rinofaringe. No se comunica con quién no se comunica. Cuando dice que no se comunica, significa que no tiene contacto con ninguna de las partes de lo que le está mencionando ahí, ¿no? ¿Cierto? Hola. Sí, profesor. Sí, entiendo. Que no se comunica. Claro, no hay una comunicación directa, entonces la respuesta sería laringe. No se comunica con la laringe. ¿Ya? Porque es nariz.
faringe. La faringe es abajo. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la D. ¿Qué dice el siguiente? Los neumocitos tipo 1 se encargan de ¿qué? Los neumocitos son células que tenemos a nivel pulmonar. ¿Cuál sería la respuesta para usted? No sé, profesor. La 2 sería la letra A, la difusión del oxígeno. ¿Recuerda que le decía que los lobulillos se encargan del intercambio gaseoso? En esos lobulillos se encuentran los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. 3. La presión parcial del oxígeno. ¿No? 3. La presión parcial del oxígeno y anhídrido carbónico en la sangre de las venas son respectivamente, ahí sería la respuesta, 95 a 40 milímetros de mercurio. La 4. ¿Qué porcentaje de aire inspirado interviene en el intercambio gaseoso? Dice. ¿Qué porcentaje de aire interviene en el intercambio gaseoso? La respuesta sería el 30%. O sea, la B. Es el centro nervioso cardiorregulador. Cardiorregulador. ¿No? Cardiorregulador. Si hablamos que es el centro nervioso cardiorregulador, ¿cuál sería ahí? Sería el bulbo-raquídeo, o llamada también médula oblongada. Seguimos, a ver. ¿Qué dice? El ciclo cardíaco consta de, y dura aproximadamente, recuerda, una sístole y una diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. ¿Cuánto duraría? 0.8 segundos. Entonces la respuesta sería la D. 20. 7. Dice, del 65 al 75% del llenado ventricular se efectúa antes de iniciarse la sístole auricular, antes de que se inicie la sístole auricular, o sea, el primer ruido en el corazón. A. 8. La reabsorción de agua, de sodio, es regulada por ¿qué hormona? La llamada aldosterona. La llamada aldosterona. ¿No? 9. El ácido úrico tiende a cristalizarse, dice. El ácido úrico tiende a cristalizarse, constituyendo en un componente de los cálculos renales, que es insoluble al agua. Componente cuya presencia en la orina es anormal, dice, o sea, no está presente en la orina, ¿no? ¿Cuál es ahí? La albúmina o la proteína, se llama, ¿no? Albúmina o proteína, ¿no? Que no está presente en la orina. Entonces, si hay proteínas de la orina, estas pues van a producir espuma. Esa espuma significa que es un problema a nivel renal, o sea, el riñón no está trabajando correctamente y está dejando pasar. Muy bien, señorita, hemos tratado de poder solucionar el problema. ¿No? Esperemos que por la lluvia, creo que más que todo ha sido, creo. ¿Alguna duda, señorita? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, señorita. Gracias. Ya, listo. Muchísimas gracias.